Dios les bendiga. Vamos inmediatamente a entrar en nuestro tema. Ustedes saben que estuvimos hablando en la última entrega acerca de la fecha en que Pablo termina su ministerio. Dimos, ¿verdad?, el apoyo histórico de esa fecha. Estamos en el capítulo 28 del libro de los Hechos y vimos que el año en que Pablo termina su ministerio, o más bien que el libro deja a Pablo en Roma, en una casa alquilada, en el año 61. De lo que no hay duda, porque Festo lo envía a Roma, porque él apeló a Roma, y eso fue en el año 59. Y que Pablo duró 2 años, según el testimonio de Lucas, en ese lugar, predicando la palabra en una casa alquilada. Y si contamos desde el 59, 2 años, entonces nos da el 61. Entonces no pudo haber escrito, porque la pregunta era, ¿cuándo escribió Lucas esto? Si Lucas no escribió nada acerca de Jacobo, ni de Pedro, ni de la muerte del apóstol Pablo, pues necesariamente lo deja vivo en el año 61, donde cierra el libro. Entonces la pregunta es, ¿cuándo lo escribió? Nosotros pensamos que Lucas bien podría haber acompañado a Pablo para escribir los detalles de su ministerio, porque es evidente que Lucas acompañó a Pablo hasta en el último momento, cuando llega a Roma. Pudiera ser entonces que Lucas escribiera también en ese año, en el 61, y cerrara ahí su libro de los Hechos. Pero si el libro de los Hechos se escribió en el 61, que no pudo haber sido más allá, entonces la pregunta es, ¿cuándo se escribió Lucas? Lucas tiene que haberse escrito antes. Él habla de una persona eminente a quien él escribe tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. Entonces, vamos a ubicar a Lucas unos años antes del libro de los Hechos. Nosotros vemos que en el libro de los Hechos, Lucas cuenta desde el mismo momento en que Cristo asciende a los cielos. Y es al comenzar de su evangelio que él habla del evangelio de Lucas. Entonces, puede que lo haya escrito muy temprano. Pero ya tenemos la idea de que tuvo que haber sido antes del 61. El Evangelio de Lucas se escribe antes del 61, antes del libro de los Hechos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa? Vamos a ver cosas muy importantes con relación a Lucas. Aquí está el texto donde nosotros podemos ver que Pablo queda en una casa alquilada y que permanece allí 2 años. Entonces, tenemos que hablar ahora necesariamente del Evangelio de Mateo. Bueno, Lucas se escribió antes del 61. ¿Cuándo se escribió Mateo? Mateo, según el testimonio, por ejemplo, de Ireneo, que vivió entre los años 130, 200,
200 y algo, él dice que el Evangelio de Mateo se escribió mientras Pedro y Pablo estaban predicando. Entonces, dice aquí que el único entre los escritores primitivos que sugirió una fecha de redacción presentó la composición del Evangelio de Mateo contemporánea de la predicación de Simón Pedro y de Pablo de Tarso en Roma, dice. Bueno, entonces, es decir, antes del año 67. Entonces, si tenemos que el Evangelio de Mateo se escribió antes del año 67, tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Mateo se escribieron antes de la destrucción del templo. ¿Y qué encontramos nosotros con relación a la destrucción del templo? Encontramos que el Señor Jesucristo, tanto en el Evangelio de Marcos, el de Lucas y el de Mateo, habla de la destrucción del templo. Entonces, vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, en Lucas. Dice en Mateo, este es Mateo capítulo 24 y el versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es el Evangelio de Mateo. Entonces, ¿de dónde sacó Jesús esta idea? Bueno, debemos decir que está escrito en el Antiguo Testamento la destrucción del templo y de Jerusalén. Tenemos, por ejemplo, la cita de Daniel. Pero vamos a ver Lucas, que también menciona estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Que tanto en el Evangelio de Lucas como en el de Mateo, inclusive el de Marcos, habla de la destrucción del templo, lo que significa que si el Señor Jesucristo pudo acertar con una profecía relativa a la destrucción del templo, pues entonces significa que Él es quien decía ser. Y si tenía el poder de conocer el futuro, entonces significa que había una conexión divina con Él. Nosotros encontramos que Él se identifica a sí mismo como Dios. También encontramos que el Señor Jesucristo profetizó su muerte y su resurrección. Así como Él dijo que el templo sería destruido, también Él profetizó su muerte y su resurrección. Pero eso es algo que vamos a darle calor más adelante. Vamos a ver ahora lo que dice Daniel. En el Daniel capítulo 9, porque si alguno nos dice, bueno, no creemos en los evangelios, creemos que los evangelios se escribieron en los años 80, 90 y hasta después, y que ellos pues sencillamente pusieron en boca de Jesús lo que ya había sucedido. O sea, Cristo no profetizó nada, sino que ellos fabricaron a un Cristo milagroso y fabricaron a un Cristo que conocía el futuro, pero en la imaginación de ellos. Y sencillamente todos estos hombres que escribieron los evangelios no eran honestos y mintieron, fabricaron un Cristo que nosotros no lo podemos aceptar. Eso es los escépticos, ¿verdad?
Pues está bien, vamos a decir que sí, que todo eso fue así. Entonces, ¿cómo explicamos que todavía mucho antes, 500 años antes, apareciera un hombre que diera detalles no solamente de la destrucción del templo, sino también de la aparición de Cristo en esa época? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, las 62 semanas sumando las 7 semanas, entonces, ¿qué va a pasar? Se quitará la vida al Mesías. Si hacemos los cálculos desde el año 444 hasta la fecha en que Cristo aparece, nos da las 70 semanas de Daniel. Entonces, dice, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. O sea que también está ubicando por esos tiempos la destrucción del templo y de la ciudad. O sea que la profecía de Daniel se cumple perfectamente, no solamente con relación a la destrucción del templo, sino que también habla de la aparición del Mesías y de su muerte. Muy importante que observemos estas cosas. Tenemos entonces que un libro que ya ha sido corroborado como existente desde antes de Jesucristo, ya tenía una profecía muy clara, muy cierta, muy precisa de lo que iba a acontecer en los tiempos en que aparece nuestro Señor y posterior a eso, o sea, la destrucción de la ciudad y del templo. Y entonces preguntamos, ¿quién le reveló a Daniel que estas cosas sucederían? ¿Quién le reveló que el Mesías príncipe, o que aparecería un personaje que luego ahora lo tenemos como el príncipe, como el Mesías, como el Cristo? Lo tenemos así, y Daniel decía que iba a aparecer en esa época. Apareció un personaje que fue identificado desde entonces como el Mesías, que murió según la profecía de Daniel y que se apareció luego a sus apóstoles como resucitado, y que esos apóstoles que lo vieron resucitado dieron sus vidas predicando el evangelio, se gastaron a sí mismos en medio de persecución y de maltratos y de rechazos, predicando a un Cristo resucitado. Necesitamos que nos den una explicación los escépticos, los ateos, cómo pudo Daniel profetizar esto. Y si ubicamos los evangelios sinópticos en la fecha en que las evidencias históricas nos muestran, entonces quiere decir que de la boca del mismo Señor también se habló de la destrucción del templo, que pocos años después, unos 30 años después, se cumplió, unos 40 años después. Entonces ahí tenemos, para el análisis de ustedes, cómo es posible aquello sino con la participación de un poder sobrenatural. Pero vamos a darle continuidad a este tema en nuestra próxima entrega. Por el momento, deseamos que el Señor les bendiga abundantemente.